Entonces, buenas tardes. Vamos a ver el tema de integración por sustitución. El método de integración por sustitución se utiliza, como les acabo de comentar, para convertir una función que me da mi integral, pues para hacerla de una manera más fácil y que la integración no sea tan compleja. Les voy a poner aquí algunos ejemplos para que ustedes vean cómo sería una integral más compleja y una integral más sencilla. Para este ejemplo número 1, integral 6x más 2 entre 3x cuadrada más 2x con respecto a x, van a tener que elegir, como paso número 1, van a elegir una expresión para u. En este tipo de integrales, chicos, regularmente o casi siempre le llaman u a la parte del denominador. A esta parte, casi siempre en lo que yo he resuelto de ejercicios, todos toman como u la parte del denominador. Entonces, ustedes aquí van a poner u y entonces la parte del numerador sería de u. Ya identificamos u. Ahora vamos a ponerla como mi primer elemento en esta parte de aquí. Bueno, lo voy a mover. Lo voy a poner del otro lado y vamos a poner u es igual a 3x cuadrada más 2x. Y después, como siguiente paso, observen y me dice paso número 2, calcular de u. O sea que tenemos que calcular la derivada de u. Derivada de u, recuerden que tenemos que multiplicar el coeficiente por el exponente, que en este caso es 3 por 2, son 6. La x pasa igual, y a este, por la formulita de derivación, recuerden que le tenemos que restar un 1. 2 menos 1, me queda un 1 imaginario aquí. Más, ¿cuál es la derivada de 2x? Recordemos que la derivada de 2x solamente es 2. Una vez que ya obtuvieron u y ya obtuvieron du, deben ver si efectivamente la parte que no tomaron como u se parece a la derivada de u. Tiene que ser igual para poder integrar por sustitución. Si no es igual, más adelante vamos a ver cuál es el procedimiento cuando le falta un número, pero no le puede faltar una letra. En este caso, observen, y la parte del numerador es igual a 6x más 2. Quiere decir que mi integral está completa y que puedo integrar sin problema por el método de sustitución. El paso número 3 me dice que tengo que reemplazar todo por u. ¿Qué quiere decir con reemplazar todo por u? Bueno, pues voy a poner integral, y en vez de poner 6x más 2, observo que eso es lo que vale du, y lo voy a poner aquí. Después, observo la parte del denominador, y como pueden ver, en vez de poner la expresión 3x cuadrada más 2x, mi paso me dice que tengo que reemplazar todo por u. Entonces, esta expresión lo que vale es u, y lo voy a poner en esta parte de aquí. Y si se dan cuenta, hacemos la comparación que hicimos en el ejemplo del inicio, que yo les preguntaba, ¿qué es más fácil, integrar esto o integrar esto? Y si ustedes se dan cuenta, pues es más fácil integrar esta integral que me da aquí que integrar este ejercicio que me da aquí, ¿cierto? Entonces, ahora sí, van a ir a su formulario de integrales. Ahora vamos a aplicar el paso número 4, que es calcular la integral. Y para ello, pues tienen que observar en su formulario de integrales qué fórmula es la que van a aplicar. Observen que esta es la formulita indicada, porque me dice integral de u entre u, y me dicen en mi formulario una fórmula que es igual al logaritmo natural, valor absoluto de u, más c. Aquí ya hicimos el paso número 4, que fue calcular la integral. Ahora, como paso número 5, me pide reemplazar todo nuevamente. En el paso número 3 reemplazamos todo por u. Ahora me dice
que reemplace todo nuevamente a como estaba inicialmente. Entonces, en el siguiente paso, voy a decir que esto es igual al logaritmo natural, valor absoluto, y en vez de poner u, voy a poner cuánto vale u. U vale 3x cuadrada más 2x más mi constante, y esto sería mi resultado final. Observen cómo de una integral, pues aparentemente compleja, pudimos desarrollar por el método de sustitución, por medio de los 5 pasos, pudimos obtener una integral más sencilla que pudimos integrar con una fórmula de integral inmediata. Y ya nada más sustituimos al final, por eso se llama método de sustitución, porque se trata de sustituir las variables y llegamos al resultado final. Observen el ejercicio número 2, integral x entre 2x cuadrada menos 5. Y aquí me faltó agregar nada más el dx. Entonces voy a agregar dx y ahora sí vamos a comenzar a resolver. Paso número 1, me dice que tengo que elegir una expresión para u. Recuerden que yo les comenté en el otro ejercicio que regularmente, o sea, casi siempre, u lo asignan a la expresión que está en la parte del denominador. Entonces, aquí voy a poner a un lado u es igual a 2x cuadrada menos 5. Y mi paso número 2 me dice que tengo que calcular la derivada de u. Entonces voy a poner derivada de u es igual, y recuerden que para derivar esta expresión de 2x cuadrada, tengo que multiplicar el coeficiente con el exponente, que es 2 por 2, 4, x, y de la fórmula de derivación tenemos que restarle a este 2 un 1. Entonces me quedaría como x a la 1. Después, recuerden que la derivada de toda constante siempre me da 0. Derivada de 1000, 0. Derivada de 1.000.000, 0. Derivada de toda constante siempre me dará 0. Entonces, la derivada de u solamente me queda como 4x. Aquí tienen que observar y tienen que ver si efectivamente la expresión que obtuvieron de la derivada de u es la expresión que ustedes tienen en el numerador. Y aquí observamos que solamente tenemos x. ¿Qué nos falta? Nos falta el 4. Este 4, observen, y está multiplicando a la x. Lo voy a pasar dividiendo a la derivada de u entre 4 igual a x. Y de esta forma, ustedes ya pueden observar que ahora sí tenemos x de este lado y es la x que tenemos en el numerador. Como siguiente paso, me dice el paso número 3 que tengo que reemplazar todo por u. Entonces, vamos a reemplazar, en vez de x, sabemos que tenemos du entre 4. Y en vez de 2x cuadrada menos 5, sabemos que tenemos u. Entonces, en la parte de abajo vamos a poner u y en la parte de arriba vamos a poner el du. Pero el du no está solo, el du tiene el 4, y entonces el 4 lo voy a poner en la parte de abajo. Recuerden, aquí tenemos un 1 imaginario. Ahora sí, esta expresión, observen, y ya se volvió más sencilla que la inicial. Entonces, al hacerla yo más sencilla, ahora sí ya puedo iniciar aplicando mi método de sustitución. Dice, paso número 4, calcular la integral. Ahora sí ustedes ya pueden integrar esta expresión porque ya es más sencilla. ¿Qué pasaba en una integral de las integrales primeras que vimos de las inmediatas? Recuerden que cuando tenemos una constante, esa constante tiene que salir de la integral. En este caso, mi constante es un cuarto. Por lo tanto, un cuarto tiene que salir de mi integral. Y adentro me queda du entre u. Y el 1/4 va a pasar igual. Y lo que tenemos que integrar es du entre u. Observen sus fórmulas de integración.
les voy a compartir aquí el formulario y nuevamente vamos a ocupar esta formulita que me dice du entre u es igual al logaritmo natural, valor absoluto u más c. Regresamos al ejercicio y entonces tenemos que es logaritmo natural, valor absoluto u más mi constante. Ya integré esto de aquí. Esto aún sigue, aún tenemos un quinto paso que me dice que tengo que reemplazar todo nuevamente. Entonces, va a pasar un cuarto por logaritmo natural y en vez de u, sabemos que u vale 2x cuadrada menos 5. Entonces vamos a poner 2x cuadrada menos 5, que es lo que vale u. Cierro mi valor absoluto más mi constante y esto sería mi resultado final de esta integral. Observen en este ejemplo y no se trata de una división. Se trata aparentemente de una expresión, un binomio elevado a una potencia que multiplica a un monomio, a una expresión algebraica llamada x cuadrada. En este caso, cuando observen que es una multiplicación, regularmente van a asignar el valor a u. El valor de u se le asigna a quien esté en el paréntesis. Entonces, paso número 1, elegir una expresión para u. La expresión que vamos a elegir para u es la que está dentro del paréntesis. Y vamos a poner de este lado u es igual a 2x al cubo menos 5. El siguiente paso me dice que tengo que calcular de u. Entonces, derivada de u es igual a, y recuerden que cuando tengo un coeficiente lo tengo que multiplicar por el exponente. De esta forma, 2 por 3, obtenemos 6. Y de la fórmula de derivación me dice que tengo que restar un 1 al exponente. Entonces quedaría x a la 3 menos 1, x a la 2. Y la derivada de toda constante, recordemos que es 0. Por lo tanto, la derivada de u es igual a 6x cuadrada. Una vez que ya obtuvieron la derivada de u, tienen que reemplazar todo por u. Pero antes deben observar que esta de u sea lo que me sobra de lo que no es u. Observen y aquí tenemos 6x cuadrada. Pero, ¿qué me falta? Me falta el 6. Entonces, aquí como ya derivé, acuérdense que es la diferencial y tiene que estar multiplicada por dx. Entonces, tenemos x cuadrada de x, es esta x cuadrada y es esta de x. ¿Qué me falta? Me falta el 6. Y voy a hacer nuevamente lo que hice en el ejercicio anterior. Este 6 se está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Va a pasar dividiendo a quién? A este de u. Es igual a x cuadrada con respecto a x. Y ahora sí observen que esta x cuadrada coincide con esta x cuadrada y este de x es este de x que tenemos aquí. Ahora sí ya puedo aplicar mi método de integración por sustitución. El paso número 4 me dice reemplazar todo por u, una vez que ya está completa. Entonces voy a poner integral y en vez de x cuadrada de x, yo sé que eso vale du, pero ese du está dividido entre 6. Y yo sé que en vez de 2x cúbica menos 5, tengo que sustituir por esta u que encontré aquí. Esa u me dice que está elevada a una potencia, está elevada al exponente 4 y también lo tengo que poner aquí. Entonces, una vez que ya observo que mi integral es más sencilla, ahora sí voy a pasar al paso número 4. Voy a aplicar el cálculo de la integral. Primero aquí observen que tienen un 1 imaginario y este 6 tiene que salir de la integral. Así tal cual como está, tiene que salir dividiendo.
integral u a la cuarta con respecto a u. Con respecto a u, porque acuérdense que con quien estamos trabajando en este momento es con la letra u. Ahora sí, observen, y esta expresión es muchísimo más fácil de integrar que esta expresión inicial. Entonces, vamos a integrar, dice calcular la integral, y vamos a pasar, el 1/6 va a pasar igual que multiplica a la integral de u a la n. Recuerden que tenemos una formulita de integración inmediata en donde me dice que es u a la n más 1 entre n más 1. Y como ya quité mi símbolo de integral, voy a agregar la constante. El siguiente paso, el 1/6 pasa igual. U a la 4 más 1, sabemos que es u a la quinta, entre 4 más 1, 5. Cerramos y más mi constante. Esto es igual a 1, vamos a hacer multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, y obtenemos que es 1 por u a la 5, es u a la 5. Entre 6 por 5, obtenemos 30, más mi constante. Y ahora vamos a aplicar nuestro último paso, que es, me dice que tengo que reemplazar todo nuevamente. Entonces, ahora vamos a regresar esta expresión a sustituir lo que vale u. Entonces, esto es igual a, ¿cuánto vale u? Yo sé que u vale 2x al cubo menos 5. Entonces, lo voy a poner entre paréntesis, 2x al cubo menos 5, y me dice que está elevada a la quinta potencia. Entonces, aquí lo tengo que elevar a la quinta potencia entre 30 más mi constante. Y esto sería mi resultado final.